Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otro directo con Legales. Mi nombre es Andrea de Sousa, soy abogada especializada en Derecho de Extranjería y Migración y hoy vamos a estar hablando un poco sobre las novedades que se fueron ventilando en la reciente charla sostenida en el ICAM por funcionarios de la Oficina de Extranjería de Madrid y en general de Migraciones. Los puntos que se trataron en esta charla pues giraron en torno, como lo hemos mencionado, a la reforma del reglamento de extranjería y a aquellos puntos que, siendo controversiales, pues empiezan a perfilarse, a interpretarse de cara a las numerosas dudas que los especialistas y los interesados en esta materia pues tienen al respecto, ¿vale? Sin duda alguna, algo que se resaltó durante todas las ponencias y que fue el cierre de este evento y como ha venido ocurriendo desde la salida del nuevo reglamento y yo creo que hasta incluso pasado el 20 de mayo de 2025 cuando entre en vigor, es el hecho de que todo lo que se ha mencionado, en pocas palabras, no está escrito sobre piedra. Incluso los funcionarios están a la espera de nuevas instrucciones que además esperemos sean oficializadas y publicadas por las vías correspondientes. Y estas dudas pues no solo giran en torno a los requisitos, de lo cual poco se mencionó, de los requisitos pues para acceder a estas figuras en concreto, sino además sobre la forma de interpretar algunos conceptos. Los puntos más relevantes, creo, sobre todo de cara a los intereses de la comunidad, de nuestra comunidad en general, giraron en torno a el desarrollo de la figura de la estancia por estudios y cosillas que se han venido a regular en esta normativa y que antes eran netamente criterios de gestión, que no representan muchas novedades, pero yo creo que sí van a facilitar el trabajo de interpretación de la administración y a su vez nuestro trabajo al momento de presentar solicitudes. Asimismo, sobre la nueva figura creada para obtener la residencia de familiares de ciudadanos con nacionalidad española. Para los solicitantes de protección internacional, un tema muy debatido y sobre el cual ahora mismo está surgiendo muchísima información en redes y que pese a estar pendiente de confirmar, yo creo que va a generar también muchos directos y muchos nuevos vídeos tratando de pues llevarles a ustedes esta información porque ciertamente está causando controversia e incluso podríamos decir un poco de inseguridad jurídica y en general información importante para todas aquellas personas que estén pensando en emigrar en los próximos meses a España o que por el contrario estén buscando una forma de regularizarse. Hay figuras que parecen más ventajosas, que parecen haber sido creadas evidentemente con el fin de facilitar todo este proceso, pero ojo que también hay figuras que pueden ser restrictivas, que están siendo muy discutidas. En el caso concreto de los solicitantes de protección internacional, creo que veremos muchos cambios porque si bien la norma sigue un parámetro establecido por la Unión Europea, es decir, poco margen de libertad tiene al respecto España en cuanto a estos puntos, no es menos cierto que va a comenzar a lesionar derechos fundamentales ya adquiridos por las personas que se encontraban bajo esta figura y un problema grande que tendrá que ser resuelto de algún modo por los funcionarios correspondientes, ¿vale? Así que nada, en cuanto a este particular, vamos a estar atentos a lo que vaya surgiendo no solo durante este directo, sino además en los próximos días. Con todo esto, pues comenzamos. La estancia por estudio, primer punto debatido, porque además sí que desde la salida de la última instrucción al respecto y con el antiguo reglamento de extranjería, pues una de las cosas que se planteó mucho fue la necesidad de llevar a la norma lo establecido en la instrucción y además desarrollar los conceptos que se mencionaban en la normativa que teníamos antiguamente. Puedo decir, en mi opinión, que no hay demasiadas novedades, tal vez sí en cuanto al proceso de solicitud ya venía sonando, ya se sabía que eso era lo que quería la administración. Puede tener un doble objetivo y es que la estancia por estudio es una figura por la cual muchas personas después de ya estar en España y decidir permanecer aquí se regularizaban. De hecho es una de las formas de inicio de la vida migratoria en España más tradicionales y más
a las que más se acude y además una forma a lo mejor de evitar la saturación de las oficinas de extranjería en cuanto a estos trámites y a muchos otros, ¿vale? Podemos discutir si es más sencillo o no la obtención de este derecho con estas novedades. Yo creo que lo va a dificultar en buena medida, aunque aquellas personas que siquiera lo adquieran, su camino migratorio una vez lleguen a España va a ser sin duda muchísimo más sencillo. ¿Sobre qué se basó esta charla de cara en concreto a la estancia por estudio? Primero, la oficialidad de los cursos. No hay muchos cambios, sí que llama la atención que los funcionarios que estuvieron presentes en esa charla han estado presentes en otras y han cambiado un poco su criterio en cuanto a lo que se entiende como un curso oficial. ¿Y esto en función de qué? Pues básicamente en función del hecho de que si bien la norma establece la obligación, la necesidad, el objetivo de crear un registro al cual podamos todos acudir y determinar si un curso determinado es o no oficial, la creación de ese registro, en palabras de la propia administración pública, va a ser compleja y va a demorar. Como la concesión de estancias por estudio no puede ser condicionada hasta que se cree ese registro, pues más o menos los criterios que hay hoy día se van a mantener. Eso, sin duda alguna, es positivo porque facilita el trabajo de nosotros, los especialistas en derecho y además de las personas interesadas en obtener una estancia por estudio desde España. Se hizo mucho énfasis entre la diferencia de lo que es un curso superior, sobre todo, y aquí sí que viene una novedad muy importante, por el hecho de que solo los estudios, las estancias por estudios solicitadas por cursos superiores, no solo de cara a lo que interpreta la normativa de educación al respecto, sino de cara a la interpretación de extranjería, y ya mencionaremos cuál es esta interpretación, solo las estancias por estudio por cursos superiores se van a poder solicitar desde España. Todas las demás estancias por estudio, entiéndase, cursos del CEPE, de escuelas privadas, etcétera, tendrán que ser solicitados necesariamente desde el país de origen o residencia, es decir, a través de los consulados. Podemos debatir si esto es bueno o no. Lo favorable, digamos, va a estar en el hecho de que los consulados son generalmente mucho más rápidos resolviendo que las oficinas de extranjería del país. El problema pues se puede presentar, o la dificultad se puede presentar con aquellos consulados cuyos criterios de resolución son muy complejos. Para ponerles un ejemplo, un ciudadano venezolano que puede entrar a España sin necesidad de un visado, al día de hoy puede tramitar su estancia por estudio desde España dentro del periodo de los primeros 60 días de su llegada. Con la nueva normativa, esto lo podrá continuar haciendo únicamente cuando su estancia por estudio sea solicitada por un curso superior. En los casos contrarios, cuando hablemos, por ejemplo, de un curso del CEPE, que es muy común en las estancias por estudio, aunque sea venezolano y aunque pueda entrar sin un visado, la solicitud tendrá que hacerla a través del Consulado de España en Caracas. Este ejemplo a lo mejor no es tan grave, porque el Consulado de Venezuela tiene sus particularidades, pero no es de los más difíciles, tampoco es de los más sencillos, pero en países como República Dominicana, Cuba, Ecuador, por poner ejemplos, México, algunos consulados de México en donde los consulados son muy difíciles o incluso están saturados, caso por ejemplo de Argentina, sí que se hace muchísimo más complicado la solicitud de este visado. Además nos encontramos con consulados que no siempre siguen los mismos criterios de interpretación que tenemos en España, los cuales conocemos casi sobradamente porque siempre hay un funcionario que interpreta algo diferente, pero con los consulados es mucho más complejo, ¿vale? En principio nada, tendremos que pasar en esos casos por visado y acudir directamente a un curso superior. Si tenemos dudas sobre qué es o no un curso superior, en principio son superiores todos aquellos máster que sean oficiales, ¿ok? Grados también. Y señala la administración en concreto que aquellos máster que siendo propios, no oficiales, sean impartidos por una universidad que cuenta con la acreditación del Ministerio de Universidades per se, por ser universidad, pues será tratado también como un curso superior. Esto no lo dice la norma, ¿vale? Esto es una interpretación de los funcionarios de la administración, con lo cual, dos cosas importantes. Uno, esto podrá seguir desarrollándose, puede cambiar incluso. Y dos, todo aquello que no esté escrito y que tengamos solo por el criterio de un funcionario de la administración debe ser tratado con mucha cautela y con mucho cuidado,
porque puede cambiar la interpretación de un funcionario a otro, de una oficina de extranjería a otra y, como hemos dicho, pues de un consulado a otro en caso de que usted sí o sí venga a un país que necesita visado para entrar a España y tenga necesariamente que hacer su solicitud desde el país de origen o de residencia. Estos son los típicos casos en los cuales siempre recomendamos verificar nuestro proceso y las condiciones necesarias para ello con un especialista antes de hacer la solicitud, para evitar pérdidas de tiempo, dinero y pues tratar de conseguir en la mayor medida posible una resolución favorable. Importante también en cuanto un cambio importante en cuanto a la normativa y que vamos a ver a lo largo del nuevo reglamento de extranjería, el hecho de que la estancia por estudio solo podrá ser concedida para mayores de 18 años. ¿Ok? Menciona la administración que sí se hará una excepción, por ejemplo, para aquellas personas que cumplen la mayoría de edad en los últimos meses del año. Básicamente porque en líneas generales los grados, por ejemplo, inician en septiembre y pueden haber personas que al momento de solicitar ese visado o ese permiso que debe tramitarse en los 3 meses previos al inicio del curso no hayan adquirido todavía la mayoría de edad o incluso al momento de iniciar el curso, pues tengan también 17 años y estén pendientes porque los cumplen a finales de noviembre, diciembre, etc. Esta sería la única excepción a la mayoría de edad. La limitación cronológica en cuanto a la estancia por estudio hoy por hoy no existía. De hecho, se daba en muchos casos situaciones en las cuales venían menores de edad a estudiar, pero en palabras de la administración pública esto generaba muchos problemas con los tutores y bueno, cuando hay menores siempre entran otras normativas en vigor, con lo cual tenemos una nueva limitación que no tenemos actualmente, ¿vale? Nos señalan también otra cosa importante, esto tampoco lo dice la normativa, lo dicen los funcionarios y creo que es también un punto a tener muy presente porque va de cara a la preparación de mi expediente. Algo que generalmente creemos está sometido únicamente a lo que dice textualmente la norma o la hoja informativa y lo cierto es que esto no es suficiente y que muchas veces este conocimiento se adquiere en la práctica y es el hecho de que somos nosotros quienes debemos probar la oficialidad del curso. La administración pública de oficio no confirmará si el curso por el que estamos pidiendo la estancia por estudio es o no oficial. Ojo con esto, ¿vale? Y finalmente, los cursos de idiomas, algo también bastante debatido, aunque creo que ya se había esclarecido en palabras de la administración, pues generaba muchos problemas. Solo podré solicitar estancias por estudio por cursos relacionados con el estudio de la lengua española, por personas cuyo idioma de origen no sea el español o por lenguas cooficiales. ¿Okay? No puedo venir, por ejemplo, si soy de Perú, a estudiar inglés en España. Puedo hacerlo, pero no me van a conceder una estancia por estudios por ello. Tampoco lo harán, por ejemplo, si vengo de Ecuador y quiero estudiar español en España. ¿Okay? Algo que parece lógico, pero bueno, que ciertamente es una pregunta recurrente en nuestro portal de consulta web. Luego, arraigos. Se crean nuevas figuras de arraigos y otras figuras ya existentes al día de hoy tienen cambios, ¿vale? Cambios sustanciales importantes. Entre las nuevas, o el factor común en las nuevas figuras es el hecho de que todas, con excepción del arraigo familiar, pueden ser solicitadas a partir de los 2 años de estancia en el territorio español. Y un punto muy debatido en este apartado en concreto es el hecho de que el tiempo que esté como solicitante de protección internacional no va a contar para pedir alguno de estos arraigos, salvo durante los 2 primeros años de la entrada en vigor de la norma y la disposición transitoria que hay al respecto. De resto, tendré que contar el periodo de mi estancia en el territorio español a partir de la denegación de mi solicitud de protección internacional. Y ha sido muy enfática la administración en cuanto a este punto sobre el hecho de que tendré necesariamente que haber sido denegado. Y ya explicaremos cómo se ha pronunciado sobre el tema de los recursos, el desistimiento, etcétera, ¿vale? Otro punto en común que no tenemos al día de hoy es que también para todas las figuras de arraigo, salvo en el caso del arraigo familiar, tendré que aportar un informe de integración. El argumento a favor es que será el mismo informe para todas las figuras de arraigo,
con lo cual esto en teoría nos causará un poquito de seguridad jurídica al respecto. Esperemos que los diferentes entes encargados de la emisión de estos informes pues colaboren ciertamente con la obtención de este permiso. Estoy viendo que hay preguntas en el chat, el equipo va a estar respondiendo a esas preguntas y al final vamos también nosotros a responder algunas. Si no diera tiempo de responderlas todas, no se preocupen. Como siempre, en nuestros comentarios las pueden dejar y nosotros estaremos respondiendo estas a través de los comentarios de este directo y luego a través de nuestro portal de consulta web de forma completamente gratuita y lo más rápido posible para que ustedes pues, puedan tener toda la información que necesitan. En cuanto al arraigo socioformativo, hoy conocido como arraigo para la formación, primera gran novedad, esto lo dice el texto, ya lo sabíamos, la autorización para trabajar. Y un punto que también era debatido y que dependía un poco del criterio de la administración, el hecho de que podré solicitar ese arraigo socioformativo con cursos que ya hayan iniciado o que estén por iniciar. Un punto muy importante y que surge luego de la consulta que se hiciera en la ronda de preguntas y respuestas que se hace al final del evento es sobre si para este arraigo socioformativo servirán, como lo es hoy día, pues cursos, por ejemplo, de máster. Y la respuesta de la administración fue que no. Serán aceptados única y exclusivamente los cursos que estén mencionados en la norma sobre el arraigo socioformativo. Entonces, esto es una limitación importante, básicamente porque hay muchas personas en España que se encuentran en situación irregular, que están estudiando o que tienen la capacidad para hacerlo en cursos superiores, como lo es, por ejemplo, un máster, y que sin duda esto reportaría pues, un valor añadido muy importante para el país. Se ha reconocido ya con la creación y con la creación de nuevos conceptos dentro de la figura de estancia por estudio, la necesidad de incluir en el sector laboral a estas personas que se encuentran cualificadas, pues parece al día de hoy que para el arraigo socioformativo pues no se tiene la misma interpretación. Otro punto que creo que es de mucho valor, como hemos dicho, tendremos autorización a trabajar desde el momento en que nos concedan este permiso para facilitar nuestra inserción laboral, pero en cuanto a la modificación, al día de hoy contamos con un arraigo para la formación dividida en dos fases, una fase para estudiar y otra fase para trabajar, y luego es que hago mi modificación al régimen general. Hoy por hoy, pues ya no hay estas dos fases, todo se concreta en una primera fase, estudio y trabajo si quiero, no estoy obligado a trabajar, sí que estoy obligado a estudiar, y una vez cumpla con las condiciones para la modificación por las vías tradicionales, artículo 200, artículo 201 o artículo 199, según sea el caso, bueno, 199 para estudiantes, podré modificar con una oferta de empleo que no necesariamente tendrá que estar vinculada con lo que he estudiado para que me sea concedido la residencia por arraigo, en este caso socioformativo. Esto me parece una gran ventaja porque una de las grandes dificultades al momento de la modificación es encontrar un empleo que necesariamente esté vinculado con lo que he estudiado. Esto podría pues llevar a retrasos en la obtención de mi residencia, incluso a la pérdida del derecho que previamente se había adquirido. Esto sin duda es una ventaja y un punto a favor de la reforma del reglamento de extranjería. Se crea también la figura del arraigo de segunda oportunidad, una figura sobre la cual no se ha hablado demasiado, pero que claramente está hecha para facilitar la reinserción en la residencia, en el sistema normativo de aquellas personas que se hayan visto impedidas de renovar el permiso con el cual contaban previamente. En cuanto a este punto, es importante mencionar que los funcionarios de la administración señalaron que no es necesario aportar pruebas del motivo por el cual la persona se ha quedado en situación irregular pese a contar con una residencia previamente. En palabras textuales, ellos cuentan con la información suficiente para verificar lo que ocurrió. En nuestra experiencia, sin embargo, seguimos recomendando nuevamente, estos son tips que se adquieren con el ejercicio y con la práctica, que esto se pruebe, porque aunque ciertamente la administración cuenta con mucha información con la cual nosotros no contamos o que no necesariamente tendremos que aportarle, no siempre la revisa de oficio y esto lleva en ocasiones a denegaciones
que no tienen un fundamento jurídico o un fundamento fáctico suficiente y que nos llevan a perder mucho tiempo durante el periodo que demora un recurso en ser resuelto. Entonces, para ganar tiempo, para evitar denegaciones innecesarias, aportemos la prueba o un pequeño escrito si no tenemos una prueba que pueda englobar todo el motivo por el cual nos encontramos de forma irregular después de haber tenido una residencia. Obviamente, pues preparemos un escrito o aportemos una prueba a nuestro expediente y vamos a curarnos en salud, coloquialmente hablando, ¿vale? Y luego nos quedan pues las dos últimas figuras, quitando el arraigo familiar, sobre el cual ya hablaremos un poco cuando entremos en la residencia para familiares de ciudadanos españoles. Tenemos el arraigo sociolaboral, primo hermano del arraigo laboral que tenemos hoy día, con muchísimas más ventajas y que si se lleva a la práctica como lo interpretamos en el texto, creo que va a ayudar a muchísimas personas a poderse regularizar. Primero, porque reduce de 3 a 2 años el tiempo que debo estar en España para solicitar la residencia. 1 año cuando me encuentro de forma irregular en España es mucho tiempo, o sea, y es tiempo de vida y es tiempo que descuento para la obtención de la nacionalidad, es tiempo durante el cual voy a poder trabajar de forma legal. Sin duda, esto es una ventaja. Pero además, una de las grandes dificultades que tenían muchas personas al momento de acceder al arraigo social estaba sobre la obtención de un contrato que cumpliera con todas las condiciones que me pedía extranjería. Jornada laboral, salario mínimo interprofesional, la documentación de la empresa, porque muchas veces la empresa tiene la disposición pero no cuenta con la documentación suficiente porque no puede acreditar la viabilidad económica de la contratación, porque tiene deudas con Hacienda, tiene deudas con Seguridad Social, etcétera. Y esto pues generaba que pasados los 3 años pues muchas personas siguieran sin poderse regularizar. Y el beneficio aquí es que me dan la posibilidad de aportar varios contratos. Esto ciertamente ya era posible, pero varios contratos en diferentes áreas, y la jornada máxima que me requieren ya no es una jornada completa, sino una jornada parcial, 20 horas al menos con salario mínimo interprofesional, entendemos, proporcional a esas 20 horas, porque si no, no tendría sentido esta normativa, pues ya me permitirían a mí aplicar a una residencia por el arraigo sociolaboral. Sin duda alguna, esto es un gran beneficio. Y nos quedamos con el arraigo social, que mantiene el nombre del arraigo social de hoy y algunas características también, pero que tiene mutaciones importantes. El primero de ellos, pues me exige en todos sus supuestos tener un vínculo con un familiar que se encuentre ya en situación regular en España, pero ahora yo me puedo beneficiar de esa residencia que tenga mi cónyuge, de esa residencia que tenga mi ascendiente directo, acreditando no ya un contrato, sino que cuento con el 100% del IPREN, lo cuento con él, con esa cantidad, yo o mi familiar. Cualquiera de los dos lo podrían acreditar. Lo que sí puntualiza la norma es que ese dinero tiene que estar disponible y en España. Ojo con esto, porque generalmente en las normas en las cuales me solicitan acreditar medios económicos suficientes no había exigencia en cuanto al lugar en el cual debía estar ese dinero, y la disponibilidad pues tampoco la mencionaba, pero es bastante, bueno, es lógica, ¿vale? Pero esto facilita también la regularización de aquellas personas que tienen la dificultad en la búsqueda de una oferta de empleo, que nuevamente es compleja pues cuando yo me encuentro de forma irregular y claramente no puedo trabajar, ¿vale? ¿Cuánto es el 100% del IPREN? Lo hemos mencionado en muchos vídeos anteriores, lo recuerdo, ¿vale? El 100% del IPREN hoy por hoy es 600 euros por mes. Y viene el gran debate, el año tiene 12 meses, sin embargo, jurisprudencialmente y muchas oficinas de extranjería tienen el criterio de que este 100% del IPREN no se debe calcular por 12, sino por 14. Seguramente se habrá encontrado un amigo que le diga yo lo he calculado por 12 y a mí me han concedido el permiso, y puede ser muy cierto. Pero como hemos venido mencionando a lo largo de este directo, no todos los casos son tratados iguales, básicamente porque no todos los funcionarios son lo mismo, con lo cual, de nuevo, para curarnos en salud, yo siempre recomiendo que lo calculemos por 14 meses, básicamente porque en España está establecida la necesidad o la obligación de calcular el salario mínimo interprofesional por 14 pagas, ¿vale? Por las 2 pagas extras que tenemos durante el año.
En todos, ojo con esto también muy importante porque esto llevaba a muchísimos errores y muchísimas pérdidas de permisos de residencia. Los plazos dejan de computarse por días para la renovación. Ya no hablamos de 60 días antes de la caducidad de mi permiso y 90 días después de la caducidad. Ahora hablamos de 2 meses y 3 meses. Parece ser lo mismo, pero ciertamente nos encontrábamos con muchos casos de personas que se quedaban en condiciones de irregularidad por haber calculado por meses este periodo, ya que no es lo mismo 3 meses que 90 días. Tenemos meses de 28, tenemos meses de 31 y esto llevaba en ocasiones a inadmisiones con mucho retraso ya que nos dejaban en condición de irregularidad. Había que recurrir, algunos recursos se ganan y otros recursos se pierden y entonces pues teníamos que empezar de cero con ese camino migratorio en España. Nuevo trámite para familiares de españoles. Punto a favor, y esta figura es muy controvertida y en el gremio hay muchas críticas sobre su creación. Pero bueno, una de las bondades para tratar de ver lo positivo con lo que contamos actualmente y teniendo en cuenta que esa es la normativa a la cual nos tenemos que acoger hasta que no haya un cambio, ¿vale? Es el hecho de que ya no tendremos que acudir a ver cuál es el criterio de la oficina de extranjería que me corresponde según tenga yo que pedir arraigo familiar o tenga que pedir la tarjeta de familiar comunitario. En todos los casos tendré que solicitar mi residencia como familiar de ciudadano español, con las condiciones que en particular para esta figura me establecen. Entonces, sí que me dan un poco más de seguridad jurídica. ¿En dónde viene el gran debate? Pues en el hecho de que algunas personas tendrán que pasar previamente por un visado para obtener la residencia. Este visado, lo positivo es que será visado y residencia, o sea, llego a España y lo que hago es obtener mi TIE, ¿vale? Anteriormente tenía que pedir un visado de familiar comunitario porque el arraigo familiar no tiene visado y teniendo en cuenta que no son las mismas condiciones para la residencia de arraigo familiar y para la residencia de visado como familiar comunitario, pues sí es verdad que esto en ocasiones era una limitante para casos, es verdad, bastante más concretos que la generalidad. Sin embargo, creo también que esta figura tendrá que irse perfilando porque no entró la administración demasiado en detalle sobre esta figura, fue sumamente rápida y sí fue muy reiterativa en el hecho de que hay que estar pendiente de las instrucciones que salgan a continuación, porque ellos no tienen todas las respuestas y lo que se mencionó en esta charla fue su opinión como funcionarios, ¿vale? Los beneficiarios muy similares a los que teníamos anteriormente, cónyuges, parejas de hecho registradas o no, siempre con la prueba, algo lógico por supuesto, si no he pasado por una administración que reconozca mi unión, hijos mayores de edad y menores de edad, en algunos casos acreditando la dependencia, ascendientes también acreditando la dependencia en ciertos casos, y aquí es verdad que se sube el estándar para tener que probar la dependencia a un nivel bastante alto, ya lo comentaremos, y la llamada, vamos a llamarla, aunque no lo hace así literalmente la norma, la familia extensa, ¿vale? Mis primos, mis sobrinos, mis nietos, mis abuelos, demostrando la dependencia, siempre, ¿vale? Del mismo modo que lo es al día de hoy solicitar una residencia para familiar comunitario de estas personas, la misma complejidad, y lo mencionó la funcionaria de la administración, la misma complejidad vamos a ver al momento de demostrar la dependencia en esta nueva figura. Ha sido siempre complejo y continuará siéndolo, en pocas palabras, ¿vale? No mencionó cómo se probaría, creo que podemos traer mutatis mutandi los ejemplos de los casos con los que ya contamos, la experiencia que tenemos en este sentido, o sea, son casos que se deben preparar, siempre recomiendo con mucha antelación, porque hay que tener las pruebas muy bien hechas y porque los criterios de concesión aquí de la administración son restrictivos, no es una figura, una residencia que la administración generalmente conceda sin más, ¿vale? Suele pedir muchas cosas y en el caso en el cual se encuentre en la disyuntiva de conceder o de negar, generalmente niega, ¿vale? ¿Qué mencionan sobre esto? Será un permiso concedido por 5 años con autorización para trabajar, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Lo mismo que ocurre con los arraigos, que no lo mencioné anteriormente, salvo en el arraigo para la formación, en los cuales habrá que demostrar dependencia económica, además de una dependencia
llamémoslo física o por motivos de salud, ¿vale? No es suficiente, como lo es hoy día, no es suficiente acreditar que yo costeo todos los gastos de esta persona en el país de origen, o incluso pues si entra dentro del supuesto normativo aquí en España, sino que también tendré que demostrar la necesidad de que esto sea así, ¿ok? Y en este caso hacen alusión a que tienen que ser pues determinadas limitaciones que efectivamente requieran el acompañamiento continuo de la persona que tiene la nacionalidad española. Y en un ejemplo colocado textualmente por la funcionaria, pues no es suficiente a lo mejor decir que he perdido un dedo, fue el ejemplo que ella colocó, sino que mi vida no la puedo desarrollar, se ve limitada drásticamente si no cuento con la ayuda de una persona que me acompañe, ¿vale? Entonces, recomendó acudir a la normativa que hay al respecto, que hay normativa internacional y normativa nacional también para definir lo que es la dependencia, en caso de dudas. Otro particular punto que no estaba anteriormente es el hecho de que solo se podrá solicitar esta residencia para mayores de 18 años. Esto es particularmente relevante en el caso de los cónyuges porque hay países en los cuales pues, su legislación permite el matrimonio con personas pues, a partir de los 16 años, usualmente, bien sea por la emancipación o porque esa normativa considera que a partir de esa edad se tiene suficiente capacidad como para contraer matrimonio. Nuevamente, como ocurre con la estancia por estudio y en la reagrupación familiar también, en este caso, la normativa establece que solo en los casos en los cuales la persona sea mayor de 18 años o adquiera la mayoría de edad a criterios de España, ojo con esto, adquiera la mayoría de edad durante la instrucción del expediente, podrá beneficiarse de esta residencia. Y ojo con lo de cumplir la mayoría de edad durante la instrucción de la residencia, básicamente porque esto no está escrito en la norma y no tenemos certeza del tiempo que va a tardar la administración en instruir, y no sería de extrañar que aunque ocurriera así y en efecto cumpliéramos la mayoría de edad durante ese periodo de tiempo, la administración considerara que no se han cumplido con los requisitos de admisibilidad y tiempo después de haberlo solicitado, por la demora que lleva las oficinas de extranjería, pues culminaran denegando mi permiso aunque ya tuviese la mayoría de edad. Entonces aquí nuevamente recomiendo siempre, como lo hacemos con todo, pero en estos casos en particular, revisar el caso concreto con un especialista antes de iniciar todo el proceso y seguramente nos ahorremos pues el valioso tiempo que esto puede demorar. Luego menciona específicamente el hecho de que aquellos hijos menores de 26 años no tendrán que mostrar la dependencia. Esto sigue un poco pues la evolución social que hay actualmente, teniendo en cuenta que durante esta edad es muy común que las personas estén preparándose académicamente y por tanto no sean independientes económicamente, y será a partir de los 26 años cuando tendremos que demostrar la dependencia en las mismas condiciones en las que hay que demostrar la dependencia en todos los demás casos. Importante, desventaja grave frente, si se compara, mejor dicho, a la normativa actual con la nueva legislación, el caso de los ascendientes a cargo. ¿Por qué? Porque los descendientes a cargo ahora tendrán que acreditar la dependencia siempre que sean menores de 80 años. Entonces hay un salto cuantitativo enorme que no se apega a la realidad de muchos países de origen, teniendo en cuenta las condiciones económicas de los países en los cuales pueden estar mis padres, teniendo en cuenta la forma de vida o la facilidad de acceso al trabajo o las condiciones de salud que no siempre puedo probar de forma sencilla y que ocurre ya al día de hoy con los menores de 65, que la administración es muy estricta al momento de valorar. Entonces, creo que esto también es algo que seguirá generando mucho debate en los próximos meses porque implica una desventaja importante en cuanto a los derechos ya adquiridos para los familiares de ciudadanos españoles, así que tendremos que esperar a ver cuáles son las novedades que van avanzando. Si usted ve que se encuentra en este caso concreto, que su familiar está muy lejos de los 80 años, pero que tiene más de 65, nuestra recomendación es
que en la medida de lo posible prepare el expediente y la solicitud de este permiso antes del 20 de mayo de 2025 para que su familiar, su solicitud entre en función, en consonancia con la legislación que está en vigor actualmente. Y finalmente, los solicitantes de protección internacional. Lo que se dijo sobre los solicitantes de protección internacional va muy relacionado con lo que ha venido sonando desde la salida de esta nueva normativa. Y básicamente va sobre el hecho de que vamos a tener un periodo transitorio en el cual pues a las personas que ya tengan las condiciones para acceder a los arraigos, es decir, tengan al menos 2 años en España, aunque sea como solicitantes de asilo, y tengan 6 meses al menos en situación de irregularidad, siempre que ese asilo haya sido denegado o haya un acto definitivamente firme, y esto es un concepto jurídico, que esté definitivamente firme el acto, y es donde se está generando un poco de debate sobre la interpretación, pues podrán beneficiarse solo durante esos 2 años de una de las nuevas figuras de arraigo. Pasado ese tiempo, todos los solicitantes de protección internacional tendrán que empezar a computar su periodo de estancia a partir de la denegación. Y la administración, en este caso como en otros anteriores, fue muy enfática con el hecho de que el asilo deberá ser denegado y deberá esto ser un acto definitivamente firme, es decir, que ya no esté en periodo de recurso, que son, recordemos, 1 mes para el recurso en vía administrativa, 2 meses el recurso en vía judicial. Sobre la renuncia, que es donde se está generando el principal debate, sobre todo la renuncia del recurso, porque muchas personas para continuar trabajando, para ganar tiempo, si no cumplían todavía con las condiciones para algún arraigo luego de la denegación, pues han recurrido. En este caso, comentó que el desistimiento será aceptado, exclusivamente el desistimiento sobre actos de denegación, no denegación presunta. Recordemos que todas las normas, todas las figuras tienen un periodo de tiempo normativo sobre el cual la administración tiene el deber de resolver. Pasado este periodo de tiempo, si no ha resuelto, yo tengo el derecho de presumir la denegación y ir a una instancia superior para que esta instancia superior se pronuncie y yo no tenga que quedarme eternamente esperando. Es un derecho que nosotros tenemos, ¿vale? Pues este derecho, en el caso de las personas que lo hayan ejercido cuando eran solicitantes de protección internacional, parece terminar siendo una desventaja porque el desistimiento al recurso por esta vía no contará para poder beneficiarnos de la disposición transitoria respectiva. No creo que haya muchos casos, porque lo usual es esperar que haya una denegación para luego recurrir, sobre todo en los casos de protección internacional, porque los recursos son muy lentos. Espero que no sean demasiadas las personas que se vean afectadas por esta interpretación, pero aquellas personas que hayan sido denegadas y hayan tenido que recurrir para continuar trabajando, para ganar tiempo, para beneficiarse de un arraigo, que es lo que usualmente ocurre, podrán desistir y ese desistimiento contará para solicitar la residencia y beneficiarse por la disposición transitoria, en caso de que lo hagan después del 20 de mayo, en caso de que lo hagan ahora mismo, sin problema, perfecto, ¿vale? Lo pueden hacer. Y ayer ha salido una nota informativa con una muy buena noticia en cuanto a la actualización del sistema de la Oficina de Asilo y Refugio, porque las dudas que se generaban, y aquí la administración no daba una respuesta definitiva, siempre todo lo que decían iba con la coletilla de en nuestra opinión, y su opinión no es la que resuelve necesariamente. En su opinión era suficiente aportar un resguardo de la solicitud de renuncia, con independencia del tiempo que esa solicitud de renuncia pudiera demorar en ser tramitada. Con la nota informativa que la Oficina de Asilo y Refugio emitió el día de ayer, pues ya el sistema automáticamente, al momento de yo presentar mi renuncia, en ese mismo instante obtendré de forma inmediata un resguardo del desistimiento. Y con este resguardo de desistimiento ya no quedan dudas que podré presentar, si vamos a una interpretación literal de lo que dice la norma y de lo que nos han estado informando los funcionarios en estas últimas semanas, pues podré pedir mi residencia sin mayores inconvenientes. Siempre repito, en caso de que renuncie a ese recurso, desista de ese recurso por una denegación, porque ya tengo
un acto negativo anterior y sobre el cual el tiempo para recurrir ha pasado. Administrativamente hablando, esto tiene también sus debates, ¿vale? Porque luego ese desistimiento pues podría tener también otras vías de impugnación. Pero vamos a quedarnos con esto que ha dicho la administración, vamos a quedarnos con lo positivo dentro de todas estas dudas que se han generado en torno a la solicitud de protección internacional, y lo que sí vamos a continuar atentos a las novedades que estén surgiendo. Durante la tarde de hoy surgió una información que ha generado muchísima controversia, que es la aparente denegación o no renovación del permiso de residencia por razones humanitarias. Esto en concreto o generalmente afecta a los venezolanos, ¿vale? Pocas personas de otras nacionalidades cuentan con esta residencia que hayan regresado al país de origen durante el tiempo de vigencia de esta residencia. Esto fue algo que durante mucho tiempo se discutió. ¿Puedo o no regresar? Se supone que con la solicitud de protección internacional o con la concesión, mejor dicho, de la protección internacional, no puedo volver al país del cual estoy huyendo, porque esa es la base de la solicitud de protección internacional, y durante mucho tiempo se debatió si con la solicitud de residencia por razones humanitarias podía o no hacerlo. Y la verdad es que hasta el día de hoy no había ningún inconveniente con ello. Las personas continuaban con sus renovaciones, salvo que tuviesen antecedentes penales o policiales, y hasta que obtenían la nacionalidad. De hecho, en muchas ocasiones, ante la pregunta, ¿tengo residencia por razones humanitarias? ¿Tengo el tiempo para modificar? ¿Modifico o no? La respuesta era, pues la residencia por razones humanitarias sin duda alguna tiene muchísimas más ventajas que la modificación. Continúe renovando y solo si es necesario modificar, modifique. Habrá que ver cómo avanza este tema y habrá que tener en cuenta pues si he viajado en este caso o no a Venezuela. Vamos a verificar esta información, lo estaremos informando evidentemente por todas nuestras redes y pues trataremos de mantenerles al tanto y lo más actualizado posible al respecto, porque sabemos que nuestra comunidad está muy interesada en esta situación. Me han dejado una consulta, sé que el equipo encargado ha estado respondiendo a las dudas que han surgido por acá en el chat, pero en particular me han dejado una consulta que me piden responda por esta vía. Como madre comunitario italiano que vive en España, jubilado, ¿puedo obtener residencia? Tengo mi sustento. A ver, el tema está justamente en el cierre de esta frase. Tengo mi sustento. Efectivamente, esta es una residencia a la cual usted puede acceder siempre que demuestre que es indispensable que usted conviva con su hijo de nacionalidad italiana en España. Hay que convivir o tengo que demostrar que esa convivencia es indispensable para mi sustento. Entonces, el particular tengo mi sustento, recomendaría estudiarlo en una consulta, verificar cuál es ese sustento, cuáles son las condiciones y a lo mejor, aunque usted tenga su sustento, verificar cuáles son sus condiciones particulares. ¿Hay o no una enfermedad, una dependencia, una necesidad de cuidado, de acompañamiento? Hemos tenido casos de personas que tienen su jubilación, además jubilaciones que son suficientes como para sostenerse en España, pero se encuentran en una situación comprobada clínicamente de depresión extrema porque viven solos en sus países de origen, porque tienen una enfermedad con unas condiciones que exigen acompañamiento continuo o porque el país en el que se encuentra no cuenta con las condiciones suficientes para el tratamiento de esa enfermedad, y demostrando todo esto, por supuesto, sustentándolo, como lo he dicho antes, de forma muy detallada, porque esto es difícil más que difícil de demostrar. La administración no es pro concesión de la residencia en estos casos, tengo que demostrarlo bien. Entonces, lo ideal sería sentarnos en una consulta, revisar sus casos concretos, ¿vale? Ver cuáles son las pruebas que tienen o pueden adquirir y en función de ello crear un plan migratorio específico para evitar denegaciones y para podernos beneficiar pues de ese vínculo con un ciudadano de la Unión Europea. Nos dicen también, tengo un hijo italiano, bueno, no sé si es la misma consulta, tengo un hijo italiano que vive en Estados Unidos que piensa venir a España. Aquí tengo tíos y primos, pero no hermanos ni padres. Ok, tiene un hijo italiano que vive en Estados Unidos y piensa vivir en España. Tiene tíos, primos,
pero no hermanos ni padres. Regularizarse por los tíos y los primos, complicado, muy complicado, ¿vale? Pero ciertamente, revisando nuevamente las condiciones de su caso concreto, su edad, sus condiciones económicas, sus condiciones de salud, etcétera, sí que podríamos valorar la posibilidad de que usted se regularice a través de su hijo, se beneficie de la nacionalidad de su hijo. Pero nuevamente, este caso tengo que verlo en más detalle y me falta información. Cumplo los 90 días en una semana. Quiero el permiso de trabajo. Complicado. Complicado porque es un poco tarde, ¿vale? Por ejemplo, la estancia por estudio ya no la podemos pedir porque tenemos que pedirla en los primeros 60 días de estancia regular. Tendríamos que ver la posibilidad de que te beneficies a lo mejor de una residencia como profesional altamente cualificado o incluso una residencia como inversor. Ambas, por supuesto, tienen características muy concretas. Entonces, tienes poco tiempo para buscar la inversión. En el caso de la residencia como inversores, que recordemos además, es una figura que ha sido derogada, o sea que también tenemos poquitico tiempo para presentarlo, pero bueno, tienes tú menos tiempo para regularizarte. Y luego la residencia como profesional altamente cualificado, en ambos podrás trabajar, pero en ambas necesitas pues conseguir esas condiciones pronto, ¿vale? Buenas tardes, por favor, una pregunta. Una vida de español puede tramitar, me imagino que es una visa de español puede tramitar la nacionalidad española estando en Venezuela. No entiendo la pregunta. Una vida de español puede tramitar la nacionalidad española estando en Venezuela. A ver, me concentro en la última parte. Si puedo tramitar la nacionalidad española estando en Venezuela. Depende de tu caso concreto, sí, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, la residencia por opción, dependiendo del supuesto en el que... una viuda. Una viuda de español puede tramitar la nacionalidad española estando en Venezuela. No, porque necesitas la residencia como cónyuge de español. Se obtiene luego de haber residido en España. Es una nacionalidad por residencia. Entonces, claro, si eres viuda de español, no podrás obtener la residencia como cónyuge de un español porque ya no existe la convivencia y no podrás tampoco obtener la nacionalidad. En general, no es una nacionalidad que se pueda obtener a través del consulado. Es una nacionalidad que requiere una residencia previa en España, ¿vale? Juntos. Entonces, a lo que sí tienes derecho en caso de que tu matrimonio esté inscrito en España es a beneficiarte del plazo reducido de residencia. Recordemos que los cónyuges al año de residencia en España pueden solicitar la nacionalidad por residencia. Claro, el tema, la limitación que tenemos en este caso es la vía para obtener esa residencia previa, ¿vale? Y como creo que todas las dudas restantes han sido resueltas, pues nos vemos en otro directo. Recuerden, como les mencioné anteriormente, pueden dejar sus dudas en los comentarios de este video o consultarnos a través de nuestro portal de consulta web. Estamos constantemente atendiendo las dudas que surgen y que nos comunican por esta vía. Hay muchísimos casos que, como dos de los que elegí hoy, son necesarios revisar en una consulta porque nos faltan elementos y aunque nos brinden esos elementos, la forma de comunicación de un correo electrónico no permite valorar todas las pruebas y demás necesarias. Pero estamos a su disposición para revisar sus consultas. Tenemos varias modalidades de consultas telefónicas, por videollamada, etcétera, que son mayormente asequibles para las personas que estén interesadas en estos casos. Y como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes y ayudarles con todas las dudas que tengan sobre extranjería e inmigración. No dejen de seguirnos en las redes, no dejen de compartir este video y todos aquellos que consideren importantes. Vamos a estarles informando siempre de todas las novedades que surjan y esperamos que haya sido este tiempo de valor para ustedes. Un saludo, que tengan una bonita noche, tarde para los que nos ven desde Latinoamérica y nos vemos en otro directo.